Muy bienvenidos a este último webinar, un webinar que va a ser muy interesante. Gracias por conectarse, quienes hoy se conectaron. Gracias por seguir formando parte de esta aventura llamada Encuentra de Jóvenes Sin Fronteras. Y bueno, antes de dar inicio, bueno, algunas aclaraciones de cómo va a funcionar esto del webinar, por si alguno de ustedes no había estado antes. Primero, Diana Lepe y Kate Irick de Serapaz van a compartirnos algunas nociones sobre transformación positiva de conflictos y construcción de acuerdos, que es la especialidad de Serapaz. Serapaz es una organización mexicana que ha hecho un trabajo de varios años de transformación positiva de conflicto, de mediación en conflictos. Ellos han trabajado con diversas organizaciones y grupos de personas a lo largo del país con temas muy, muy delicados para la realidad mexicana y tenemos la fortuna de que ellos nos vayan a acompañar en este proceso del Encuentro de Jóvenes Sin Fronteras y van a formar parte del equipo facilitador junto con Recaredo e Isabel de Popular Education Consultants, que tal vez algunos de ustedes los conozcan, que están en Estados Unidos. Pero bueno, para presentarles un poco quiénes nos acompañan el día de hoy, primero les presento a Diana Lepe. Diana es de Guadalajara, Jalisco, es egresada en psicología con experiencia en trabajo comunitario, facilitación de procesos formativos. Actualmente labora en Serapaz, que significa Servicios y Asesorías para la Paz, en el área de formación, trabajando desde la educación para la paz y con el enfoque de transformación positiva de conflictos, con grupos, comunidades, movimientos sociales en conflictos, sobre todo relacionados en temas por la defensa de la tierra y el territorio y víctimas de la violencia, que como ustedes sabrán es un tema muy fuerte ahora en México y bueno, en general en la región. Bueno, Kate Irick, ya me corregirás, Kate, si estoy pronunciando bien tu apellido, es de Arlington, Virginia, en Estados Unidos. Estudió letras latinoamericanas en Filadelfia y en México ha trabajado los temas de migración en Casa de los Amigos y derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos Victoria. Ella entró a Serapaz en febrero a través del Comité Central Menonita como promotora en el área de formación. Participa en el colectivo Mujeres Grabando Resistencias, que aborda temas de conflictividad social en México desde la gráfica feminista. Entonces, como verán, tenemos a dos mujeronas el día de hoy compartiéndonos un tema súper interesante, una herramienta importantísima de vida, de trabajo social, de transformación social. Y bueno, chicas, sin más, ahora les cedo la palabra para que nos compartan su presentación. Y antes de que empiecen, nada más un detalle, su presentación va a durar entre 30 a 40 minutos. Cuando ellas terminen, entonces daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ya saben cómo funciona esto, váyanse apuntando en el chat cuando quieran hacer alguna aportación y para que vayamos activando uno por uno el video o el micrófono para que ustedes participen con comentarios, preguntas o sugerencias. Y bueno, ahora sí, chicas, Kate y Diana, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, buenas noches, un gusto a todos. Bueno, para mí es la primera vez que participamos en un webinar o algo más eh, en términos electrónicos de esta forma, entonces por ahí una disculpa si de repente se nos patinan algunas cosas, trataremos de hacerlo mejor y pues no sé qué. Sí, pues es un gran gusto estar con ustedes. Hemos trabajado en este proyecto desde la colaboración con Luis y con los de Popular Education y pues voy a estar acompañando también el encuentro en ya pocos días, entonces a ver qué podemos trabajar en ese espacio para prepararnos para ese momento. Bueno, y para empezar, bueno, un poco la dinámica nos gustaría que pudiéramos combinarlo con el chat, ¿no? Entonces, que pudieran por ahí hacernos algunas recomendaciones, aportaciones. Y para empezar, esto nos gustaría que nos escribieran para introducir al tema, que es este tema de transformación positiva de conflictos, ¿no? Si vamos a hablar de transformación positiva de conflictos, nos gustaría saber
cuando uno dice conflicto, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Qué es la primera palabra que viene a su mente? Si pueden compartirla por el chat, nos gustaría que nos empezaran a nutrir para reconocer cuáles son las nociones de conflicto que ustedes tienen y qué conflictos son los que están viviendo. Ok, tenemos Freddy, dice desacuerdo. ¿Qué otra? Reto, ¿vale? Incidente. Emociones, peleas, guerras, compromiso, diferentes entendimientos. ¿Y cuáles son los conflictos que ustedes suelen vivir? ¿O en qué conflictos están ahora inmersos? Bien, no tenemos conflictos, ¿qué dirán ustedes? Bueno, ya empezaron. Freddy dice que administrativos. Ok. De violencia en México, de ideología. Maestros, estudiantes. Bien, tenemos otra idea que también conflictos de desacuerdo. Identidad. Ajá, identidad. Conflictos en relación a la frontera, las políticas, muertes, indiferencia ante la injusticia, desacuerdos ante organizaciones. Vale, muy bien. Entonces, ¿por qué nos gusta empezar con esto? Un poco, primero, la idea de conflictos, aunque ustedes ponen varias que tienen que ver justo con desacuerdos, con compromiso y demás, también tenemos el otro componente que es más relacionado a todo el tema de las guerras, la violencia, la injusticia y demás. Entonces, por lo general se nos enseña que el conflicto va más relacionado a todo el tema de lo negativo, ¿no? Y de entrada, algo que nosotros empezamos proponiendo es que el conflicto también implica una posibilidad de cambio. Es decir, que el conflicto no solo es negativo, sino que también tiene una parte positiva, que es toda esa energía que nos impulsa a hacer las cosas a intentar cambiar las cosas, vaya, ¿no? Y hacerlas diferentes, pero también que es una posibilidad de generar mejores condiciones. Entonces, bueno, el conflicto para nosotros tiene que ver con que es una relación entre dos o más partes que de alguna forma están relacionadas y que tienen o piensan que tienen metas incompatibles, ¿no? Es decir, que piensan que de alguna forma los dos tienen objetivos diferentes, pero están relacionados y hay algo ahí que permite a los dos estar en relación porque uno tiene lo que el otro desea, o si yo quiero, por ejemplo, algo que Kate tiene, pues a fuerza tengo que estar en relación con ella, ¿no? Entonces, por eso se habla de eso. Y tenemos, como lo muestra el gráfico que están viendo en pantalla, que justo, ¿no? Hay una parte, hay otra parte y hay algo en medio por lo que se está disputando. Puede haber más partes, igual somos 3 o 4 disputando algo, ¿no? ¿Pueden confirmar que están viendo la presentación? Entonces hay que bajarlo. No, hay que bajarlo. Ahora sí ya. ¿Cómo confirmamos que eres tú? Para que nos conteste. ¿Brisa? Sí, yo sí la veo. Ok, perfecto. Nada más la confirmación que sí, sí la veo. Ok, vale. Entonces continuamos. Y entonces, con esta definición, los conflictos decimos que tienen dos elementos fundamentales. Uno, que es el comportamiento o las formas en que nos relacionamos entre las partes, y el otro que son las metas, es decir, lo que queremos. Cuando dos personas tenemos o dos partes tenemos una misma forma de hacer las cosas y queremos o estamos buscando lo mismo, pues no hay conflicto. Pero cuando
igual tenemos el mismo comportamiento, nuestras formas son parecidas, pero cada quien quiere cosas diferentes, pues decimos que hay un conflicto latente. Cuando el comportamiento es el que no es el mismo, que queramos, aunque nuestras metas sean iguales, cuando nuestro comportamiento es diferente, hay un conflicto leve. Pero cuando tanto nuestras metas como nuestro comportamiento son completamente diferentes, decimos que hay un conflicto abierto. El conflicto se da como justo resultado de la diversidad, ¿no? De pensamientos, de opiniones, de formas de hacer, ¿no? Y es natural. Desde Serapaz nosotros creemos que el conflicto es natural del ser humano, pero no tiene por qué ser negativo. Y entonces, cuando el conflicto lo abordamos de una forma más estratégica, este puede ayudarnos a redefinir y aclarar las relaciones, ¿no? A modificarlas según lo que estemos viviendo. También nos ayuda a ser más creativos y generar soluciones y alternativas a las condiciones, aclarar puntos de vista, posiciones de lo que estamos haciendo y también atender problemas que no se han dicho antes. En ese sentido, por ejemplo, para nosotros un problema tiene que ver más con cuestiones de comunicación, no es tanto un conflicto abierto, sino que son cosas que con diálogo se pueden, con diálogo entre las personas de manera sencilla se pueden ir resolviendo. Y también cuando el conflicto lo abordamos de manera estratégica nos ayuda a balancear el poder y las relaciones sociales. Para nosotros, desde donde trabajamos en Serapaz, nos concentramos en los conflictos sociales, que son los que trabajamos, y son los que van más allá de lo individual, es decir, van más allá de lo personal o lo interpersonal. Los conflictos sociales vienen de la base de una estructura social, de un sistema social. También, como ya mencionaba, el conflicto social es un motor de cambio de relaciones sociales. Y algo esencial es el poder. Tenemos que reconocer el poder que tienen las partes para trabajar los conflictos y supone también intereses o grupos de intereses. Es decir, son aquellos actores o las partes del conflicto que tienen intereses diferentes o metas diferentes que son las que nos van a ir generando estos conflictos. Hay muchas formas de clasificarlos. Pero a nosotros, desde donde hemos trabajado, a partir de la naturaleza del conflicto, hemos como ido nosotros trabajando desde esta categorización, que tiene que ver con, bueno, reconocer que hay conflictos de comunicación, reconocer que hay conflictos, bueno, de comunicación que tiene que ver con las partes, cómo es la estructura de relación, de cómo vamos diciendo las cosas, los conflictos de valores, que sobre todo tiene que ver con religión, con creencias, con ideología. Por ejemplo, en estos tipos de conflictos son aquellos, disculpen por el teléfono, por ejemplo, en estos tipos de conflictos son los interreligiosos, ¿no? O sea, comunidades o grupos de diferentes religiones que están en constante pugna por reconocer quién tiene la razón. Están los conflictos de derechos, que aquí entra mucho todo el tema de los derechos humanos, que es desde donde, algunos casos desde donde los trabajamos, ¿no? Como el derecho a la alimentación, como el derecho a la identidad, etcétera. Conflictos de intereses, ¿no? Y que estos conflictos de intereses van hacia todo el tema de los recursos, el poder, el reconocimiento, el prestigio, y los conflictos estructurales, ¿no? Que son más encaminados hacia todo el tema de los sistemas, de cómo está conformado, sí, cómo están los sistemas que están conformados, que son los que permiten como tener estructuras políticas, sociales, económicas y también políticas. En los conflictos hay
hay tres cosas que debemos tener también en cuenta, ¿no? En los conflictos que intervienen. Intervienen las personas con sus emociones y percepciones. En un conflicto también tenemos que está en la agenda o los temas del conflicto, es decir, aquellas cosas por las que se está disputando, por las que hay posiciones, intereses y necesidades, pero también está el proceso, ¿no? Es decir, toda la historia de todas las relaciones, la forma en la que se han construido acuerdos en torno al problema que se está viviendo. Pero también, como hablaban en esta diapositiva, pues las personas somos las que en este sentido estamos en conflictos, ¿no? Y las personas metemos tres elementos principales al conflicto, que son la percepción, la emoción y la comunicación. Por lo general, desde donde hemos recabado la experiencia, por lo general le damos mayor peso a la percepción, enseguida la emoción y después la comunicación. Entonces, un poco lo que proponemos es darle mayor peso a cómo comunicamos las cosas, ¿no? Para evitar también roces con las otras partes. Entonces, un elemento importante, como ya les decía, es la percepción, pero no solo la nuestra, sino también la del otro y cómo hacemos un balance entre ambas. Por ejemplo, estas imágenes de percepción visual, ¿no? En la que por lo general nos preguntan, ¿qué estás viendo? Y ahí, ¿qué ven? Ven una habitación, pero ¿qué más hay en la habitación? Hay un rostro, no sé si todos puedan verla, ¿no? Por un lado, una se forma el rostro de un señor con barba, pero por el otro se forma la imagen de una mujer que tiene algo en las manos, ¿no? Como recargada en una cama o recargada en algo. ¿Qué pasa con este tipo de, no sé si ustedes han visto varias imágenes sobre percepciones y si las han comparado o las han visto con otros a su lado, ¿no? Por lo general hay quienes tardan más en ver estas dobles imágenes, hay quienes solo ven una, hay quienes ven la otra. ¿Por qué? Porque todos tenemos una forma diferente de recibir la información y estas percepciones lo que nos ayudan es a elaborar e interpretar justo es la información que nos llega del entorno a través de los sentidos que tenemos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, el gusto. Y nuestra interpretación de esa información va a estar basada en torno a nuestra cultura, en torno a la posición social que tengamos, en torno a la información, en torno a la experiencia, etcétera. Y entonces podemos decir que las percepciones justo están construidas en base a la cultura, la experiencia, la información y la interpretación que hacemos de los hechos. Hay tres falsos supuestos de la percepción, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo que es el de las vecinos o vecinas, ¿no? Que cuando una vecina está en la calle, ve a la otra pasar, la saluda y la otra ni la saludó. Y entonces la forma en que yo percibo la realidad me hace pensar cosas, ¿no? Y entonces yo puedo pensar, no me saludó, qué grosera. Y entonces me enojo. Y la siguiente vez que la veo a esa vecina, aunque ella me salude, yo no le hablo. Y la otra vecina se espanta, ¿no? O se admira porque no sabe por qué no le hablamos. Y nosotros estamos enojados con ella. Y entonces de repente resulta que eso se convierte en un pleito de años en lo que las vecinas no se hablan por 5 o 10 años y solo piensan que es porque es grosera. Y la otra dice lo mismo, es grosera también ella, por eso no le hablo, ¿no? Y resulta que nunca se aclaran esas cosas, porque todos percibimos las cosas de manera diferente y entonces es, bueno, uno reconocer cómo es que yo estoy percibiendo la realidad, pero reconocer que es como yo la estoy percibiendo. Si no me comunico con el otro, no puedo tener claro. Y que bajo estos tres supuestos falsos de la percepción está que yo percibo la realidad de forma objetiva, es decir, como si la realidad solo fuera como yo la creo, es decir, como si la única verdad fuera que mi vecina no me habla por grosera. La otra es que las personas razonables ven el mundo como yo lo veo, ¿no? Es decir, todos deben pensar como yo soy el que, de nuevo volvemos a que yo soy quien tiene la razón.
y que las personas que no ven el mundo como lo veo yo o como lo veo yo, son tontas, ¿no? Es decir, como no piensan igual que yo, las descalifico. Y pues bueno, tenemos el siguiente elemento que son las emociones. Y como saben, cuando uno siente algo, ¿no? Nos provoca reacciones físicas, psicológicas, ¿no? Somáticas. Por ejemplo, cuando estamos de espaldas y alguien llega y nos asusta, de manera espontánea creamos alguna reacción, ¿no? O sea, nos puede generar miedo, nos puede generar enojo y por ese miedo, por ese enojo nos activamos, ¿no? Desde gritar, voltear queriendo dando un golpe o solo sobresaltarnos, pero son muy importantes en términos del conflicto, porque esas emociones son las que pueden ser un gran impulso para relacionarnos con el otro o para no querer tener esa relación. Y pueden variar, ¿no? Pueden ser muchas las emociones. Miedo, aquí solo ponemos algunos ejemplos, ¿no? Miedo, ira, alegría, sorpresa, disgusto, etc. Y el otro elemento es la comunicación. Eh, si yo estoy percibiendo el mundo de una forma, esa percepción me genera una emoción y después cómo la comunico, ¿no? Que en el ejemplo del susto es yo percibo que hay un peligro, me sobresalto, pero cómo comunico ese sobresalto, ¿no? Mi cuerpo reacciona, entonces volteo ya tirando un golpe a quien me asustó o solo grito, que son formas diferentes de comunicarnos, ¿no? Que no solo es el lenguaje, que hay muchas otras formas de comunicarnos, ¿no? Y pues, bueno, creo que estas son como algunas de las cosas básicas de la comunicación, ¿no? Que hay un mensaje, hay un emisor, un receptor y el canal por el que a través pasa ese mensaje, que puede ser físico, verbal, etcétera. Entonces, tenemos estos tres elementos que las personas colocamos ante un conflicto, donde con esta imagen del iceberg decimos, bueno, la percepción queda hasta abajo, la emoción queda en medio y arriba queda la comunicación. ¿Por qué encima? Porque es lo que ven los demás, es lo que principalmente perciben, escuchan los otros, le ponen más atención y eso que comuniquemos va a generar emociones, percepciones y respuestas también del otro, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho y reconocer cómo estamos percibiendo, cómo estamos sintiendo y cómo le estamos comunicando al otro para generarle también a él confianza o mayor enojo y demás que pueda afectar o no el proceso de conflicto, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones sobre el tema de comunicación, sobre todo en términos de comunicación asertiva, que igual vamos a compartir esta presentación y con calma la pueden ir viendo y que tiene que ver tanto con escucha activa, ¿no? Prestar atención, dar la suficiente legitimidad a las emociones del otro, etcétera. Y pues todo esto viene en algunas técnicas, ¿no? Que tiene que ver con lo físico, con cómo legitimar nuestro propio diálogo, parafrasear, resumir, para que el otro se sienta escuchado también y que de verdad le estemos escuchando y poniendo interés a lo que están haciendo. Esta es como la parte de introducción del conflicto. Pero ahora, desde Serapaz, decimos, bueno, sí, el conflicto social, lo vemos desde aquí, pero también cuál es nuestro enfoque. Para abordar un conflicto hay varios enfoques. De los iniciales, está el manejo del conflicto, que sobre todo empezó a darse en todos los términos de las guerras y que lo importante ahí era detener la violencia, ¿no? Entonces, su objetivo principal era pues evitar y que se siguieran dando las situaciones de violencia y las consecuencias destructivas que había después del conflicto, ¿no? Y entonces, pues intentar limar asperezas, pero se quedaba mucho en detener la violencia y sí se detenía, pero había cosas en el fondo que no se seguían resolviendo. Entonces, como el manejo del conflicto ya no respondía a todas las necesidades, también surge el tema de la resolución del conflicto. Es decir, ya es una forma de abordarlo más profunda, ¿no? O sea, buscaba ya tener relaciones nuevas duraderas, ya no solo parar la violencia, sino que la gente que vivía en el mismo espacio y que era de ideologías diferentes ya pudiera convivir, ¿no? Y pudiera tener relaciones más duraderas, pero eh, no abordaba las raíces más profundas de lo que generaba el conflicto.
Es decir, un tiempo podía haber buenas relaciones, pero las mismas condiciones de sistema de injusticia se seguían generando y seguían detonando nuevos conflictos, ¿no? Y bueno, una característica también que tiene este enfoque es que percibe que el conflicto es inherente al humano, pero que también es negativo, es decir, que deben evitar cualquier conflicto. Y entonces está el otro enfoque, que es el de transformación de conflictos, que es lo que nosotros trabajamos, que aquí el conflicto, si bien se entiende que se debe detener la violencia, que se deben cuidar las relaciones, es importante atacar las raíces del conflicto, las relaciones o las raíces que generan que esos conflictos estén detonando, ¿no? Para que se puedan repetir o dar el conflicto no por las mismas condiciones de injusticia. Y que entonces, desde esta postura, como ya les mencionaba, como trabajamos en Serapaz, el conflicto tiene que ser un motor de cambio social. Por lo tanto, no solo es negativo, sino que también es positivo y es un vehículo de transformación de las condiciones sociales, ¿no? Y pues bueno, también asume que el conflicto se debe a problemas de desigualdad e injusticia generadas por una estructura política, socioeconómica y cultural. Y entonces busca desde esas raíces generar cambios sociales necesarios, ¿no? Y tiene 3 estrategias de abordaje que, bueno, la primera es que haya un diseño que tenga la capacidad de generar cambio social a través de etapas que se puedan dar con acciones frente a las crisis que se dan, pero siempre mirando a largo plazo. Es decir, que las crisis que se dan por los conflictos no sean inmediatas, no solo inmediatas, sino que tengamos una visión de que en 10 años, en 5 años podamos tener un futuro deseable. También la segunda estrategia es que podamos entender los problemas desde las crisis, sí, pero en torno a las raíces en el sistema, ¿no? Si es una raíz política, si es una raíz cultural, etc. Y la tercera estrategia es reconocer a los actores que nos pueden generar como las conexiones o generar las relaciones para lograr el cambio pretendido. Bueno, desde TPC se trabaja y desde ese enfoque trabajamos como en 2 bloques. Uno, bueno, el conflicto, si queremos caminar hacia la transformación, debemos abordarlo por una parte para abordarlo tenemos que reconocer la situación actual en la que estamos, ¿no? Y para eso es necesario analizarlo y diagnosticarlo. Y después de reconocer cómo estamos en ese conflicto, pasar hacia una creación de estrategias. Para este momento nos vamos a quedar en las herramientas de análisis y diagnóstico, que lo voy a explicar de manera rápida y que ojalá las puedan revisar con mayor detenimiento y ejercitarlas también, ¿no? Entonces, bueno, el análisis pues nos sirve para entender la realidad desde varias perspectivas, para planificar, desarrollar estrategias, ¿no? Tener una visión general del conflicto, conocer a las partes involucradas, la relación que hay entre quienes están en conflicto, tener diferentes visiones del mismo, reconocer los intereses y las necesidades de las partes. También nos sirve para ver qué tanta disponibilidad hay de quienes están en conflicto para de verdad transformarlo y ir viendo las diferentes maneras en que podemos ir abordando en el conflicto. Por el momento vamos a explicar solo 4 herramientas que para nosotros son las más importantes al momento de trabajar un conflicto o que son las más, las que nos han servido más en los conflictos que trabajamos. La primera es el diagrama del conflicto, ¿no? Si por ahí ustedes revisan en el ejemplo, en lo que les enviamos, hay un ejemplo de un caso relacionado a la migración, entonces igual podemos ir comparándolo con este, ¿no? Primero es el diagrama de conflicto, tenemos a una parte, ¿no? Tenemos a la parte 2, es decir, quienes están en disputa, y tenemos algo en medio que están disputando, ¿no? Aquí hay una nota, ¿no? Si no reconocemos que hay algo por lo que los dos estamos peleando, en realidad hay un problema, es decir, no estamos con metas diferentes. Solo las formas en las que lo estamos llevando el tema son diferentes, entonces es un problema.
Entonces, en su ejemplo, si mal no recuerdo, me corriges, Kate, por un lado están los padres peleando la patria potestad, los padres, y por otro lado está el gobierno de Texas, y en medio está, el objeto en disputa es quién se queda con la potestad del hijo, ¿no? Entonces, el objeto en disputa es qué es lo que las dos partes quieren. Después tenemos la línea del tiempo y las etapas del conflicto. La línea del tiempo nos sirve para reconocer no toda la historia de hace 100 siglos cuando nos conquistaron, cuando nos quitaron, sino el tiempo del conflicto. Lo más recomendable aquí es que lo hagamos la línea del tiempo de 5 años, que sea sobre los eventos más significativos en relación al conflicto que estamos viviendo. Y que que identifiquemos en esos eventos en qué etapas, es decir, el preconflicto. ¿Qué pasó antes de que el conflicto se abriera, de que detonara? La escalada, ¿no? Cuando ya tenemos el conflicto. Ahí me faltó poner el caracolito con el conflicto. Es decir, tengo antes del conflicto, cuando empezaron a subir las cosas, cuando se abrió el conflicto, cuando ese conflicto que ya dijimos, si aquí hay algo, empezó a escalar, es decir, empezó a subir, cuando empezó a poner más intenso, que empezó a ocasionar las primeras confrontaciones, es decir, las primeras dichas de palabra, las primeras confrontaciones legales, por ejemplo, cuando sube y entra en una crisis, ¿no? Y cuando empieza a bajar y cuando se resuelve, y entonces ya entramos a una etapa post-conflicto. Los conflictos no son exactamente así como están en la gráfica. Igual puede que estemos pasemos de una crisis, parezca que vamos a solucionarlo y de repente se vuelve otra confrontación, o vuelve a escalar, o se queda un tiempo como estancado, ¿no? A veces vamos a pasar de forma circular por varias etapas y vamos a repetir otras antes de poder llegar a una resolución o a un escenario post-conflicto, ¿no? Que el escenario post-conflicto es después del conflicto, cómo estamos, cómo nos vemos, hacia dónde estamos caminando. La tercera herramienta es el mapeo de actores. Esta herramienta lo que pretende es ayudarnos a ubicar a los actores que están involucrados en el conflicto. Es decir, no solo es el gobierno de Texas y no solo son los papás, quienes que están en conflicto, ¿no? Sino que hay otros actores, que nosotros usamos estas líneas para representarlos. No sé, está la trabajadora de servicio social, ¿no? Que con el actor B, que en este caso el gobierno de Texas, tiene, aunque depende de ella, pues en realidad los vínculos son más o menos informales, no se están relacionando bien, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ubicar en este mapeo quiénes son los actores. Por el tamaño vemos su poder, es decir, mientras más grande más poder tiene, mientras más chico menos poder tiene. Pero por ejemplo tenemos esta línea punteada que son los vínculos informales o intermitentes, es decir, entre cada actor vamos a dibujar cómo se relacionan, ¿no? Una línea sencilla es vínculos o relaciones estrechas. Una línea una flecha, donde la flecha apunta hacia un actor, es qué actor influye a cuál, o sea, o cuál manda al otro. La línea está en zigzag, curveada, son los actores que están en conflicto y que en este mapeo puede haber, no sé, a lo mejor la actora, es decir, los papás están en conflicto con el actor E, que es la trabajadora de servicio social, porque no está haciendo bien su trabajo, porque no está yendo a las visitas, no está mandando los documentos necesarios, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí también podría haber una raya de conflicto, ¿no? Las alianzas, que son dobles líneas, las conexiones rotas, es decir, las relaciones que antes estaban bien, pero hubo algo pasó que se rompió la relación, y tenemos como una sombra alrededor de un actor, que son actores que no están directamente involucrados en lo que está pasando, pero que en algún momento pueden ser claves para el proceso de conflicto, ¿no? Y este cuadrito, que son como temas o cosas que nosotros quisiéramos apuntar como importantes. Entonces, este es nuestro mapeo. Lo tenemos que hacer de las dos partes, y este mapa es una fotografía del momento que estamos viviendo. La fotografía, cuando tomamos una fotografía, es de ese instante. Este mapa es de este instante. Igual si lo hacemos dentro de 2 meses, tal vez cambie algo, pero es importante que lo estemos haciendo continuamente porque nos va a ayudar a ver
quiénes son todos los que están involucrados y cómo es que se influencian unos a otros, cómo están las relaciones, y esto nos va a dar mucha vista de por dónde podemos entrarle con qué actor. Y la cuarta herramienta es la cebolla o la pirámide de necesidades. Esta herramienta, la verdad, para mí es la favorita, porque aunque es complicada, nos ayuda a ponernos en el lugar del otro. Esta herramienta también se tiene que hacer se hace de las dos partes en conflicto, es decir, en este caso tendríamos que estarla haciendo tanto de los padres que están peleando la patria potestad de su hijo, que fueron retornados, como del gobierno de Texas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar las necesidades o todas las cosas que necesitamos, todo lo que las partes requieren para, sí, todas las partes que lo que quieran, lo que necesitan, a lo que no están dispuestas a renunciar, ¿no? Los intereses son los medios o las cosas que nos van a ayudar a satisfacer esas necesidades. Y las posiciones son las posturas que cada parte tiene ante el conflicto, ¿no? En palabras más sencillas, o un ejemplo podría ser, ¿no? ¿Qué es lo que dice el gobierno de Texas con respecto a la patria potestad del niño, ¿no? No, nosotros estamos interesados porque es un ciudadano norteamericano y él debe estar en su país, que fue nacido acá. Entonces, eso es lo que dice frente a los medios, frente a otros personajes. ¿Cuáles son sus intereses, no? No, pues que se quede el niño porque no, porque, ¿no? Que se quede el hijo por X o Y razón. ¿Cuáles son sus necesidades? Es decir, su interés va a ser que pelear jurídicamente o quedarse con la patria potestad del niño. Y la necesidad es por qué quiere ganar lo jurídico, ¿no? En torno a esa patria potestad. Porque tiene una necesidad de legitimarse como el que está sobre los migrantes. No sé, estoy poniendo un ejemplo un poco a la ligera, ¿no? No tengo aquí el otro ejemplo para darles cómo está tal cual. Entonces, eso es, o sea, nos va a ayudar a identificar qué es lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos peleando y lo que estamos necesitando. Y al hacerlo de la parte con quien estamos en conflicto, nos va a ayudar es a ponernos un poco en sus zapatos y a tratar de discernir lo que el otro quiere, necesita y está diciendo, ¿no? Y cuando lo ponemos en estos triángulos, la parte que está colocada en los intereses, sobre todo, es cuando hay intereses parecidos o formas parecidas, nos va a ayudar a que esto sea el punto que nos ayude a unir o a anclar para poder llegar a acuerdos. Y bueno, una vez que hacemos las herramientas y las ejercitamos, hay que generar conclusiones de este proceso, ¿no? Que ya sería el diagnóstico. Y algunas de las preguntas guías son esto, ¿no? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los secundarios? Si se ve una solución visible, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Etcétera. Esto es para que nosotros generemos conclusiones de cómo está nuestro momento actual en el conflicto. No sé, hasta aquí tendrían alguna pregunta, duda. Sé que es un poco rápido, pero... Dejar de compartir aquí. Entonces, queda abierto el micrófono. Ok. ¿Quién? Bueno, ahorita, si quieres, cierra tu micrófono. Eso, por favor, para que no haya eco. Les propongo lo siguiente. Quienes tengan interés en comentar o hacerle alguna pregunta a Diana y a Kate, que por favor se vayan apuntando en el chat para irles abriendo el micrófono como en fila. Y mientras se van apuntando en el chat, me gustaría pedirles, Kate y Diana, que nos compartan desde Serapaz en qué conflictos específicos han estado ustedes metidos. Es decir, para que esto no se vea tan en la nube, sino que quienes hoy nos acompañan aquí en el chat vean que efectivamente han utilizado esta metodología en diversas conflictividades y problemáticas sociales en México. Y además me gustaría que promocionaran un poco la Escuela de Paz, que dijeran de qué va la Escuela de Paz, porque a mí lo que me gustaría, y no puedo prometer nada todavía, pero me encantaría que tal vez
en el futuro algunos de los participantes del encuentro pues se animen a ser formadores, participen en la Escuela de Paz de Serapaz y pues se animen a ser promotores de transformación de conflictos, ¿no? Pero bueno, entonces por aquí ya se están apuntando, Jason ya dijo algo, pero si quieren, háblenos un poquito del trabajo concreto de Serapaz, por favor. Les compartimos la metodología. Está basado un poco está basado en los aportes, sobre todo que hace Paul Lederach sobre el tema de educación para la paz y conflictos. Y nosotros hemos ido adaptando, no intentándolo, hemos ido adaptándola al contexto mexicano. Tratado de recordar algunos casos, ¿no? Que igual algunos los pueden revisar desde la página que tenemos en Serapaz, que es serapaz.org.mx. Estamos hablando que Serapaz se inicia o lo detona el proceso con el ZLN, con los diálogos de mediación frente al gobierno. Entonces, esa es como una de las grandes experiencias que tiene. Pero ya más actualmente estamos hablando sobre, por ejemplo, conflictos territoriales, ¿no? Relacionados al agua. Actualmente estamos trabajando con los compañeros de la tribu Yaqui en el estado de Sonora, que es por conflictos de agua, un acueducto que les quieren colocar. Otro conflicto relacionado al agua, que es en tema represas, es la construcción de la presa El Zapotillo en Temacapulín, Jalisco. Es otra comunidad que ahí les hemos estado acompañando. Ahorita es un proceso más puntual y más de asesoría. Y estamos hablando también trabajando mesas de negociación y demás. Hemos estado acompañando, sobre todo en su primera parte, el caso Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos. También hemos estado trabajando con la gente de Atenco desde antes de 2006. Trabajamos en la campaña de liberación por los presos de Atenco y actualmente también les estamos asesorando en el proceso que están viviendo de nuevo en Serapaz. Bueno, Yadet ya puso ahí por ahí la liga de Serapaz. Muchas gracias, Yadet. También estuvimos acompañando en su momento el proceso de Yo Soy 132, acá, sobre todo en la parte centro del país, ¿no? Que fue por ahí un proceso grande con todo el tema de la subida a la presidencia de Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, en tema de víctimas por la desaparición, o en temas de víctimas en torno a la violencia, pues también hemos participado mucho y acompañado en interlocución, en la aplicación de las herramientas al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y apoyándole en las campañas, todas estas que armaron de las caravanas y que también estuvieron por Estados Unidos. Y a varias organizaciones relacionadas sobre todo la desaparición forzada, a también estar apoyando casos de salida de presos políticos, por ejemplo, el último que fue de Alberto Patistán, un profesor de Chiapas, que fue liberado en finales de 2013, si mal no recuerdo. Pues bueno, tenemos por ahí varios casos actuales, unos en su acompañamiento integral y otros como más renombrados, ¿no? También como el caso de la APO en Oaxaca, algunas relacionadas a policías comunitarias en Guerrero, etcétera. Entonces por ahí sí hay como un bagaje amplio. Pues bueno, en Serapaz funcionamos, hay quienes acompañan directamente el conflicto, nosotros estamos en la parte formativa de estar compartiendo la metodología que trabajamos con los compañeros, ¿no? Para que esto no sea como que Serapaz va y les aplica las herramientas, va y les hace el diagnóstico, va y media, sino que los procesos, las comunidades poco a poco vayan quedándose con las herramientas para que no lo necesiten, o lo necesiten cada vez menos, ¿no? Un poco por ahí va la idea. La Escuela de Paz. Sobre la Escuela de Paz, no sé si quieres platicar. Pues sí, la idea de la Escuela de Paz es juntar personas que están y organizaciones que están trabajando el tema de conflictividad social en todo el país. Y lo que hemos visto que pasa cuando están aquí todos juntos y siempre sí empieza a realizar como un análisis de la realidad a nivel nacional y internacional, porque también tenemos participantes de otras partes de América Latina, Cuba, ahorita Honduras, otras partes. Entonces estamos viendo cuando estamos juntos y realizando estas
estos análisis que realmente vemos la parte estructural que es muy importante, lo que vamos trabajando en la transformación. Entonces sirve para, tanto para crear vínculos, tanto como para trabajar los propios conflictos. Y entonces en eso estamos empezando esta semana justo el segundo módulo de estrategias. Y pues yo me estoy formando en ella también. Ha sido un proceso muy importante. Y pues bueno, la Escuela de Paz, de forma general les platico, está conformada por 4 módulos. En el primer módulo vemos todo, que dura 3 días, esto que les coloqué en la presentación, de forma más detenida, con ejercicios, trabajando en conflictos reales. El segundo módulo es estrategias, diseño y creación de estrategias de TPC. El tercero vemos mediación, negociación y construcción de consensos. Y en el cuarto, dependiendo del grupo, la necesidad del grupo, por lo general vemos el tema de no violencia y seguridad, ¿no? Pero este va cambiando un poco, estos temas van cambiando un poco de acuerdo a la propia necesidad del grupo y la situación y el contexto en el que se está. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, espero que con esto ustedes se hayan inspirado, que se animen a tomar la Escuela de Paz. Bueno, Diana no va a estar con nosotros en el encuentro, pero sí Kate y otro colega que tiene muchísima experiencia en mediación y en la Escuela de Paz, que se llama Javier, ustedes ya lo conocerán. Pero bueno, ahorita los invito a si tienen algún comentario o alguna pregunta que le quieran hacer a Diana y a Kate, que nos avisen por el chat para habilitar sus cámaras. Mientras Jason comentó que es un tema que le encanta porque ahora él lo está tratando, pero que es nuevo en este tipo de herramientas. De hecho, Jason ahorita está en Costa Rica, es un participante de Colombia. Y no sé, Jason, si quieras tú comentarles algo directamente de tu experiencia, con qué tema, con qué conflictividad estás trabajando ahorita directamente, para ver si ellas te pueden aportar algún comentario o sugerencia. A ver, déjame ver si voy a habilitar. Jason, ¿tú quieres hablar? Ok, entonces habilita porfa tu micrófono y tu cámara y adelante. Bueno, mientras Jason habilita su cámara y todo eso, bueno, sabemos que aquí hay varios participantes de organizaciones en Estados Unidos y bueno, sabemos que ese es un gran tema, ¿no? ¿Cómo solucionamos los conflictos entre las organizaciones, que por ahí alguien lo comentó? Y también cómo subsanamos este desencuentro que a veces parece haber entre la agenda de quienes están en Estados Unidos y de quienes están en México, que ahora tienen nuevos retos que enfrentar, ¿no? O sea, vamos a intentar dialogar alrededor de esos temas aquí en el encuentro, pero bueno, si quieren ahorita comentar algo. Y mientras, Jason, a ver qué te gustaría decir. Sí, Jason, ¿nos escuchas? Hola. Ya. Bueno, desde aquí en Costa Rica y en Centroamérica estamos en un... Sí, escucho. Sí, perfecto. ¿Aló? Sí. Hola. Sí, perfecto. Te escuchamos, Jason. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Me parece que tu conexión anda un poco mal. Bueno, si quieres, desconecta tu cámara. Okay. Desconecta tu desde cámara aquí, Costa Rica y en Centroamérica estamos trabajando en un proyecto de sociales. ¿Me escuchan? Sí, pero si quieres, ¿Aló? desconecta tu cámara desconecte tu cámara para que sea más fluido la voz. Uy, me parece que tenemos problemas con la conexión de Jason. Mientras tanto, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a Kate y a Diana? Porque este es un tema que vamos a tratar un poco más durante el encuentro. Y bueno, ahorita es algo muy complejo, muy profundo, que ahorita lo intentamos tratar en media hora, pero durante el encuentro vamos a tratar un poco más de
herramientas y de la perspectiva de la transformación positiva de conflictos. Pero a ver, Jason, a ver si ahorita ya podemos escucharte. Ahora, Ya, sí, perfecto, ya te escuchamos. ok. Bueno, desde Uy, no. América estamos trabajando con violencias sociales en un tema que es justicia restaurativa. No. Jason, creo que tu conexión está un poco mala. Deshabilité tu cámara para que esté un poquito más fluido la conversación. Uy, me parece que no está funcionando muy bien. Jason, creo que es mejor que lo escribas por el chat, lo que nos quieras compartir, porque creo que tu conexión no está muy buena. No sé, ¿alguien más? Freddy, Frida, ¿alguien más quiera compartir algo? ¿No? Hoy no andan muy participativos, ya están muy emocionados de que se está acercando el encuentro. Mira, aquí tenemos un comentario, a ver. Francisco dice, mencionaron su experiencia de trabajo con la APO en Oaxaca, ¿podrían elaborar un poco más? Pues con Oaxaca lo que estuvimos haciendo fue acompañar al CENTE, a la coordinadora de trabajadores, maestros en la 22 y demás secciones, en las mesas de diálogo, ¿no? Y de negociación con los, frente al gobierno estatal y después federal, con, con los maestros, con la coordinadora. Y pues bueno, estuvimos ahí apoyando, tratando de crear agenda con ellos, la estrategia, pero algo importante y que bueno, hubo algunos avances, otros no se lograron concretar, porque parte del trabajo que tenemos en Serapaz tiene que ver con, eh, podemos hacer recomendaciones, si nos invitan a la mediación, podemos hacer mediación, con ellos ayudamos a hacer el análisis, hacemos propuestas, pero no decidimos por los actores, ¿no? Entonces, bueno, por ahí con la OPA hubo una experiencia muy fuerte, en algunos momentos se pudo contener algunos conatos de violencia, otras, eh, entonces estuvimos pues trabajando con ellos hasta el momento en el que decidimos que no se iba a poder porque no había ya avance en las negociaciones. La APO empezó con varias solicitudes legítimas en torno a las condiciones en que los maestros estaban, ¿no? Y que implicaba hacer modificaciones estructurales al sistema educativo, aunque fuera de las normales. Pero cuando Ulises Ruiz, que era el gobernador, empieza a poner freno y también los integrantes de la APO se empieza a construir la agenda y para poder avanzar y entrar en un proceso de negociación colocan que no van como primer punto que no van a trabajar sobre los demás puntos de la agenda, es decir, no iban a trabajar sobre mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de salario para los profesores, cambiar algunas cosas del sistema educativo, hasta que no corrieran a Ulises Ruiz de la gobernatura. Pues eso atoró mucho el proceso, porque el gobierno no iba a ceder esa parte, que implicaba perder demasiado. Entonces, cuando se queda ahí, no podemos hacer más, porque hay un punto que ya no se permite destrabar. Entonces podemos ayudar a sacar cosas, pero algo muy importante es que no decidimos por ellos, ¿no? Entonces su decisión fue no seguir las negociaciones, no seguir las mesas de diálogo, sino se iba a Ulises Ruiz, cosa que pues no pasó, no se fue, y pues hubo por ahí pues se atoró el proceso, ¿no? Y con ellos estuvimos acompañándolos en términos desde evitar algunos puntos grandes de violencia en cuestiones jurídicas, más no en cuestiones jurídicas tal cual, sino en negociar salida de algunos compañeros o evitar que
que entraran a la cárcel a algunos de los profesores y demás. Entonces estuvimos por ahí trabajando con ellos. Por aquí un comentario de Edna que dice que sí es importante tomar en cuenta las diferentes agendas, tácticas y estrategias para organizar y qué es la meta. Yo sé que a veces los conflictos se originan cuando no estamos en la misma página y tenemos el entendimiento de las diferentes experiencias y causas por las cuales estamos peleando. Sí, justo. Y por eso es bien importante que hagamos, o para nosotros es muy importante que hagamos un análisis del conflicto para que reconozcamos nosotros mismos dónde estamos y si estamos dispuestos a, o más bien hasta dónde estamos dispuestos a cuidar la relación con el otro, ¿no? También reconocer la otra parte, cuál es su agenda, dónde está parado para poder abordar el conflicto de una mejor forma, ¿no? Que a veces lo que hacemos solo es pelearnos, llegar a la violencia, sin tener claro pues cómo estamos en el conflicto, ¿no? Que por lo general, cuando desde nuestra experiencia, cuando nos piden ayuda es porque el conflicto ya entró en crisis, es decir, ya se hicieron de palabras, a veces ya hubo violencia, ya hay denuncias de por medio, ya hay prisioneros, entonces, porque ya el conflicto está en tal punto que ya no pueden más, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que lo estemos analizando para ubicar en qué momento estamos nosotros y los otros también. Ujú. Yo les tengo una pregunta, comentario, y después le damos la palabra a Freddy, que había pedido comentar algo también. Y es cómo manejar el tema de las emociones o del dolor. Porque a veces parecería que quienes hemos estado involucrados en procesos de transformación social o incluso en experiencias personales que implican mucho dolor o haber sufrido mucha injusticia, nos genera una especie de competencia para ver quién sufrió más y quién tiene más legitimidad de llevar la voz o la bandera de alguna causa, ya sea en el tema migrante, en el tema de justicia social, de presos políticos, en fin. ¿Cómo, cómo manejarían ustedes o sea, o más bien, cómo manejan ustedes este tema de los traumas, del dolor, de las injusticias y cómo hacer de eso, que eso no se vuelva un conflicto entre quienes podrían ser aliados, ¿no? Y bueno, si quieren, antes de que me contesten, conectamos el micrófono de Freddy, que era quien quería hacer un comentario. Freddy, adelante. ¿Sí, Freddy? No, era Francisco, perdón. No, era Freddy, perdón, estoy siendo pésima moderadora el día de hoy. Freddy, adelante con tu comentario, pero no te estamos escuchando. Freddy tiene el... ¿Me escuchan? Creo que ya te escuchamos. Ok, saludos a todos desde Tijuana. Es una excelente exposición, presentación. Yo doy una clase que se llama Sociología de la Organización, ¿no? Entonces, en el momento que tocamos este tema de conflicto, mis estudiantes piensan que es algo totalmente negativo, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? El conflicto crea nuevas soluciones, nuevas perspectivas, ¿no? Y salimos de este módulo con cambios muy radicales dentro de sus experiencias, ¿no? A través del semestre hacemos diagnósticos, bueno, ellos hacen su diagnóstico de su lugar de trabajo o de la organización donde están participando, ¿no? Porque es el propósito de esta clase, ¿no? Bueno, de mi perspectiva, ¿no? O sea, darles esa parte del cambio social y cómo se puede llevar dentro de las organizaciones para un buen funcionamiento, ¿no? Entonces, esta presentación fue muy excelente y voy a ver y darles la información sobre Serapaz a mis estudiantes y ojalá algunos de ellos se puedan contactar con ustedes y puedan ser parte de la escuela, ¿no? Porque es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, ese era mi comentario. Saludos a todos y espero se encuentren bien y nos vemos pronto. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Por aquí Edna escribió, Patricia y Edna dijeron, tengo la misma duda que Asi, supongo que Asia. Bueno, soy Brisa, pero estoy conectada con la cuenta de Asia. Asia no está aquí conectada hoy, pero preguntas sobre el caso Ayotzinapa con los padres. Es decir, cómo, supongo, Patricia, si es que estoy interpretando bien o si es que tú lo quieres decir en video, cómo pasamos del dolor
a la acción y no nos entrampamos en el dolor y en esta competencia de dolores, ¿no? A ver quién tiene más legitimidad a la hora de hablar o de pelear o luchar por alguna causa. Y Edna comenta lo mismo, dice, sí, le llamamos las Olimpiadas de la opresión, como qué historia o experiencia es más válida, ¿no? Y dice Patricia, que sí, no hay problema, Patricia, soy yo aquí con la cuenta de Asia, pero bueno, Diana y Kate, ¿qué quisieran decir al respecto de este tema del manejo del dolor? Primero, un punto importante y que olvidé comentar es que, bueno, cuando empezamos a trabajar el conflicto, una de las premisas básicas es separar a la persona del problema. Es decir, ubicar que el conflicto es respecto a algo, pero separar que no es luego decimos, no es una cuestión personal, es decir, el conflicto es por un tema, por un interés específico, pero no es contra la persona. Y entonces también decimos, entonces aquí el punto es, hay que ser duros con el problema, pero suaves con las personas, o duros con el conflicto y suaves con las personas, ¿no? Porque al final son humanos también. Pero entonces debemos ser muy, muy fuertes en torno a lo que queremos y debemos ser constantes sí, sobre todo eso, fuertes y constantes respecto a lo que queremos y deseamos. Pero no tenemos por qué insultar, que es algo que pasa, ¿no?, en los conflictos. Cuando estamos frente a alguien o tenemos un problema, empezamos a agredir a la persona. Por ejemplo, casos frente a políticos de comunidades, ¿no?, donde empiezan a decir, es que el político tal es un inhumano, es un no sé qué, es un no sé qué, es un no sé qué, y empiezan a descalificar a la persona y poco a poco se empiezan a olvidar del conflicto, como en este caso el de la APO pasó con Ulises Ruiz. O sea, dejaron todas sus demandas sobre mejorar las condiciones como profesores para irse solo contra una persona, ¿no? Y aunque, claro, tal vez no se merecía Luis Ruiz seguir en la gobernatura, pero eso atoró el proceso de conflicto. Y entonces, cuando trabajamos esta parte de la emoción, ¿no?, la experiencia que he vivido desde hace muchos años en ese sentido es, bueno, primero, partir por reconocer nuestras emociones y no calificarlas como buenas ni malas, sino reconocer, sí, este punto me enoja muchísimo. Y a veces cuando estoy frente a la persona tal, al político tal, al funcionario tal, no puedo y me hierve la sangre, ¿no? Entonces, primero reconocer qué emoción estamos teniendo, porque si no reconocemos que nos enoja tal persona o que nos enoja una situación determinada, no vamos a poder manejarla y no vamos a poder empezar a compartirla para que los demás, nuestros propios compañeros de organización, nos ayuden a manejarla, ¿no? Y eso es como primera instancia. Cuando se atraviesan muchos procesos de dolor, y que es algo en lo que hemos estado aprendiendo en los últimos años en Serapaz con todo el tema de víctimas por la violencia, ¿no? En este caso hemos estado trabajando más con el tema de desaparición forzada, que sí es caso Ayotzinapa, pero también es muchos otros, con el Movimiento por la Paz, con muchas organizaciones de familiares de desaparecidos, donde muchas veces lo que dicen es, a mí me duele menos o yo estoy sufriendo más que tú, por lo tanto, mi petición a que la gente del Ministerio Público atienda mi caso es más válida que la tuya, ¿no? Porque a lo mejor a mí me desaparecieron 3 hijos y a ti solo uno, y entonces yo sufro más. Es muy fuerte, pero pasa, ¿no? Y entonces ahí el reto súper importante ha sido que el conflicto o que el tema es que encuentren al hijo, a los hijos. No es que reconozcan nuestro dolor, ¿no? Entonces ahí es cómo empezar a reconocer el conflicto a partir de los hechos, por ejemplo, en la línea del tiempo, a partir de los hechos respecto al conflicto, así más o menos razonables, crudos, y no respecto a los eventos de dolor durante el conflicto. Les pongo un ejemplo. En un caso donde estábamos ayudando a analizar un conflicto, que en el proceso definimos que era sobre justo un proyecto educativo, ¿no? Y estábamos trabajando la línea del tiempo y demás, pero los eventos que ellos iban identificando como importantes del conflicto tenían que ver con cuando agarraron a 3 compañeros y los torturaron.
cuando asesinaron a fulanito y a fulanita, el día que desaparecieron por tantas horas a los compañeros, y esos eran sus eventos. Y entonces ahí es como reformulamos la pregunta con ellos mismos y les decimos, a ver, claro, han pasado muchos eventos de dolor y que eso es lo que, mal que bien, les ha dado la identidad en su proceso y ha ayudado a que estén más unidos, otros se han ido, pero que los que estén muy unidos. Pero entonces, ahí ha sido cómo preguntarles, a ver, cuando agarraron a los compañeros y los torturaron, ¿ustedes qué hicieron antes? No, pues hicimos una manifestación porque estaban pasando estas y estas cosas. Ah, entonces los eventos con respecto al conflicto fueron tal y tal y tal. Causó estas consecuencias porque los otros reaccionaron. Pero entonces es cómo empezamos no a descalificar el dolor, sino a reconocer como los eventos que están ligados al proceso de conflicto, pero que no necesariamente son aquellas que han provocado las consecuencias. Sí tomarlos en cuenta, claro, para reconocer de si yo hago tal cosa, entonces puedo provocar esta reacción. Pero entonces empezar a sacar como de la parte del dolor el evento del conflicto en sí mismo y no volverlo la causa primera, porque entonces el dolor no se puede medir. Cada quien siente el dolor, así sea porque se le murió el perro, siente un dolor y no podemos medir, no hay un dolorómetro, ¿no? Sino más bien cómo validamos y reconocemos que cada quien tiene un dolor que es válido, que es diferente al mío, aunque hayamos vivido condiciones o situaciones muy parecidas, pero cómo ese dolor, algo que nos han dejado las madres de desaparecidos, aún los que son de Centroamérica, ¿no? Las madres de desaparecidos de centroamericanos, algo que nos ha dejado muy importante es el dolor los une. ¿Y por qué los une? Porque solo ellos, saben lo que se siente que les desaparezcan un hijo. Entonces, claro, hay pugnas donde entonces a mí me duele más, entonces yo primero paso, pero eso poco a poco se convierte en secundario y es cómo unimos nuestros dolores, no para dolernos más, sino para acompañarnos en ese dolor y transformarlo hacia una organización y que entre todos, si a mí hoy me duele, por ejemplo, las mamás, ¿no? Hay días en que hay unas que no se pueden parar de lo tristes que están, pero entonces cómo llega otra que sabe el dolor que se siente y le ayuda a levantarse, a decirle, no, tienes que seguir buscando a tu hija, tienes que seguir buscando a tu esposo, ¿no? A mí me duele, yo sé lo que sientes, pero esto va a pasar y hay que pararse de nuevo. Entonces, eso lo hemos aprendido mucho con ellos. Igual con el caso Ayotzinapa, ¿no? Estos procesos de organización eh, ayudan a que el dolor sea un motor de unión, en lugar de que sea una competencia, que es lo que nos enseñan, a competir el uno contra el otro y a ver quién gana y hasta en el dolor, ¿no? Y la primera parte en ese sentido es comprender que el dolor no se puede medir, ¿no? No podemos catalogarlo como cuál vale más o cuál vale menos, sino cómo lo reconocemos en ese sentido. Y es complejo y tiene su proceso, porque cada uno lo va viviendo en proceso diferente, ¿no? O sea, los papás de Ayotzinapa, los propios estudiantes de Ayotzinapa están en procesos diferentes de mismo dolor y hay formas diferentes de irlo afrontando, pero cómo vamos dándole espacio y reconocemos pues, que al otro le duele, pero eso no tiene por qué ser un impedimento para avanzar. De hecho, aquí en México hay una expresión que utilizamos mucho, que se dice hay que escoger las batallas, ¿no? Y hay que identificar quién es el enemigo, sobre todo cuando estamos en procesos de transformación social. Es muy común que a veces nos peleemos entre personas que estamos buscando un mismo objetivo, una misma transformación y nos olvidemos del enemigo común que a veces ni siquiera es una persona, es un sistema, es una política, es una cultura alrededor, en este caso, de la migración, es una percepción de la migración, la criminalización de la migración, pero nos desgastamos en batallas que son mínimas, que son cotidianas, que son emocionales, en fin. Vamos a esperar que justamente en el encuentro logremos con sabiduría abordar esas diferencias
estas diferentes emociones, estas diferentes percepciones. Y bueno, esperamos Diana y Kate que lo poquito que ustedes hoy lograron compartirnos pues nos sirva un poco para abordar estos temas. Y bueno, antes de cerrar, nada más me gustaría leerles un comentario que escribió Jason, que era el que quería decir. Él dice que en Costa Rica y Centroamérica se están abordando las violencias sociales mediante la justicia restaurativa, junto a sus 3 actores sociales, víctima y victimario. Y bueno, Jason, ya tendremos la oportunidad de que nos compartan un poco qué están haciendo allá desde Costa Rica en este grupo que se llama Jóvenes Sin Fronteras. Y Francisco hace una última pregunta que es, ¿hay personas, países o culturas y sociedades más conflictivas que otras? Y bueno, tal vez Diana y Kate cerraríamos con esto, y también me gustaría que cerráramos con que nos recuerden de aquí al viernes qué es lo que nos recomiendan hacer. Sabemos que estas actividades no son obligatorias, pero creo que este módulo, el tema de la transformación de conflicto, es muy importante que todos los participantes del encuentro lo tengan en cuenta. Entonces, Kate, les cedo la palabra y bueno, me despido de todos y muchas gracias por conectarse. Pues bueno, respondiendo a la pregunta de Francisco, todos tenemos conflictos, todos generamos conflictos. Entonces, en realidad, te puedes encontrar organizaciones que trabajan el tema de conflictos o por la paz en todo el mundo, ¿no? Es cuestión de irle escarbando por ahí un poco, pero es inherente al ser humano, ¿no? Y es como nuestra lógica, pero no tiene por qué ser negativo, sino lo que queremos es que siga siendo un motor de cambio. Y Jason, ojalá nos puedas compartir un poco más por ahí, dejándolo por escrito o algo, sobre esto que mencionas de la justicia restaurativa, porque acá en México, bueno, estamos haciendo, o hay diferentes formas también de abordar esto del víctima y victimario, ¿no? Lo que tiene que ver con la reparación del daño, pero también los procesos en las comunidades indígenas que tienen su propia forma de hacer justicia. Entonces, tal vez sería interesante compartir contigo esa parte. Y pues bueno, agradecerles. Y Kate, no sé si nos ayudas a decir lo que nos recomendamos. Sí, van a ver que hemos subido también a este foro en la plataforma una serie de fotos. Entonces la idea va a ser que ustedes lleguen a un acuerdo, un consenso, sin votar, sobre cuál es la imagen que más les identifica como grupo de jóvenes que van a participar en este encuentro. Entonces, reconocemos que va a ser un poco difícil y pues en realidad imaginamos que sería un webinar igual, pero por otras cosas no se puede hacer así. Entonces vamos a dejarlo que sea un foro escrito y que lo puedan discutir así abiertamente y a la hora que les convenga. Y también queremos comentar que pues fue muy poco tiempo para nosotros para poder compartir toda esta información y pues nos quedó mucho por decir, pero pues ojalá les haya ayudado a empezar a pensar estos temas y que los lleven pensando y pues cualquier duda o pregunta que tienen entre ahora y que se viajen, pues estamos dispuestos a estar contestando las preguntas, las dudas que tengan y también escuchar los comentarios, saber lo que podemos compartir por este medio virtual. Y también invitarles a que si ustedes tienen un conflicto ubicado, puedan ejercitar las herramientas. Digo, no es obligatorio, pero sí exponer las herramientas y empezar a hacerlas es diferentes porque van surgiendo dudas. Entonces, si tienen la posibilidad de aplicarlas y que las preguntas, inquietudes que vayan surgiendo nos las vayan pasando, a nosotros también nos sirve pensando ya en el encuentro que se tenga personalmente, ¿no? Aquí en México. Y que a lo mejor ahí también podríamos ir a afinar cosas desde el foro, pero también para colocarlas cuando estemos por allá. Y pues muchas gracias. Esperamos que no se hayan aburrido, que no haya sido tan desastroso. Entonces, ahí también reconociendo que las herramientas que hemos compartido, reconocemos que todos los conflictos son distintos y pues en cuanto que pueden adaptarlas para sus contextos mejor, ¿no? Mientras más ayudan a que analicen sus conflictos, pues para eso están, entonces. Excelente, Diana, Kate, mil gracias por todo el esfuerzo. Por favor, entren al foro y hagan el ejercicio. Aquí va a ser es una propuesta de que nos ingeniemos una manera de generar un consenso sin votar. ¿Qué imagen creen ustedes que mejor lo representa como grupo?
Entonces tienen de aquí el viernes, Carlas les mandó un correo con un poco con las indicaciones de la actividad. Se las volveremos a mandarles las indicaciones mañana. Kate ahí estará, me imagino, activa en el foro, opinando, esperemos si les da la vida. Pero bueno, muchísimas gracias por conectarse. Nos pasamos hoy un poquito de tiempo, pero creo que valió la pena. Me va a dar muchísimo gusto verlos en una semana. Estamos muy emocionados de verdad. Y bueno, saludos y buenas noches. Estamos igual de emocionadas. Gracias a todos. No, ya se fueron.